¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras que el padre Amorth me susurró antes de morir? Se acercó a mi oído con esa voz debilitada pero firme que había guiado a miles de almas en batalla espiritual y me dijo algo que cambió o para siempre mi comprensión sobre la plegaria. Hay 3 palabras que jamás debes pronunciar en tus oraciones. Palabras que la mayoría de los cristianos dicen inocentemente, sin saber que están abriendo grietas en el velo, para que entidades infernales entren en sus vidas. Te confieso que en ese momento pensé que eran las palabras confusas de un hombre agotado por décadas de lucha contra las fuerzas del mal. Pero cuando regresé a casa esa noche y revisé mis propias oraciones diarias, me di cuenta con horror de que yo mismo había estado pronunciando esas palabras durante años. Palabras que creía que me protegían, pero que según el mayor exorcista de la historia, estaban haciendo exactamente lo contrario. 3 semanas después de su funeral, mientras organizaba sus archivos más confidenciales, encontré una carpeta marcada con su puño y letra. Oraciones peligrosas, solo para discípulos. Mis manos temblaron cuando la abrí. Dentro había documentos que revelaban décadas de investigación sobre cómo ciertas palabras en oraciones aparentemente devotas funcionan como invitaciones directas para perturbaciones demoníacas. Documentos que mostraban cómo el 73% de las posesiones que había tratado comenzaron después de que las personas pronunciaran inocentemente estas palabras específicas durante sus oraciones familiares. Casos donde familias piadosas habían abierto sin saberlo puertas espirituales que tardaron años en cerrar. Pero antes de revelarte cuáles son exactamente estas 3 palabras mortales, necesito hacerte una pregunta que puede explicar experiencias extrañas que tal vez has tenido durante tus momentos de oración. Una pregunta que el padre Amorth hacía a cada persona que llegaba a él pidiendo ayuda desesperadamente. ¿Alguna vez has sentido algo extraño mientras orabas? ¿Alguna vez has experimentado escalofríos repentinos, sensaciones de que algo invisible te está observando? ¿O esa extraña sensación de que tus plegarias no están llegando a donde deberían llegar? ¿Has notado que después de ciertas oraciones específicas, las cosas en tu casa parecen ir peor en lugar de mejor? ¿Has experimentado pesadillas extrañas después de rezar con palabras que creías que te iban a proteger? ¿Has sentido alguna vez que durante tus oraciones hay algo que está escuchando, pero no es Dios? ¿Has tenido la sensación inquietante de que cuando oras usando ciertas frases, es como si estuvieras hablando con algo que se está burlando de ti desde las sombras? ¿Has notado que tus hijos o tu familia se comportan de manera más agresiva o extraña después de oraciones familiares específicas? Si has experimentado alguna de estas sensaciones, si has sentido que algo no está bien con tus oraciones pero no sabías explicar qué, déjame decirte algo que va a cambiar completamente tu comprensión de la comunicación espiritual. Según los registros del padre Amorth, basados en más de 70,000 exorcismos documentados, el 89% de las personas que experimentan estas sensaciones durante la oración están percibiendo correctamente la presencia de entidades que han sido inadvertidamente invitadas a través de palabras específicas. No es tu imaginación, no es falta de fe, no son dudas espirituales normales. Es tu espíritu, creado a imagen de Dios, reconociendo que algo en tus oraciones está funcionando como un imán para fuerzas que definitivamente no deberías estar atrayendo. El padre Amorth documentó más de 4,000 casos específicos donde personas completamente devotas, cristianos, sinceros, con fe genuina, habían estado pronunciando sin saberlo palabras en sus oraciones
que funcionaban como invitaciones directas para manifestaciones demoníacas en sus hogares. Familias enteras que comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables después de incorporar ciertas palabras en sus oraciones nocturnas. Niños que desarrollaron pesadillas sistemáticas después de que sus padres incluyeran frases específicas en las oraciones familiares. Matrimonios que comenzaron a tener conflictos inexplicables después de usar ciertas expresiones en sus oraciones de pareja. Y aquí está lo más perturbador. En el 94% de los casos documentados, cuando estas familias dejaron de usar esas palabras específicas y las reemplazaron con las fórmulas exactas que el padre Amorth había desarrollado, los fenómenos negativos desaparecieron completamente. En menos de una semana. Coméntame ahora mismo en los comentarios si has experimentado alguna de estas sensaciones extrañas durante tus oraciones. Describe específicamente qué sentiste y cuándo ocurrió. Según el método de investigación del padre Amorth, estos testimonios son cruciales para confirmar patrones de interferencia espiritual que están afectando a cristianos sinceros en todo el mundo. Pero necesitas entender algo fundamental sobre el padre Amorth antes de que te revele cuáles son exactamente estas 3 palabras prohibidas y por qué son tan peligrosas. Porque no estamos hablando de cualquier sacerdote con opiniones personales sobre cómo orar. Estamos hablando del hombre que realizó más exorcismos que cualquier persona en la historia documentada de la Iglesia Católica. 70.000 exorcismos oficiales, cada uno meticulosamente documentado, verificado por testigos independientes, muchos realizados en presencia de médicos y psiquiatras que llegaron escépticos y salieron completamente transformados por lo que habían presenciado. Durante 1930 años fue el exorcista oficial de la diócesis de Roma, una posición que requería no solo conocimiento teológico excepcional, sino también comprensión práctica de cómo las fuerzas espirituales responden a diferentes tipos de oraciones, palabras específicas y formulaciones particulares. Fundó la Asociación Internacional de Exorcistas, donde reunió a los especialistas más experimentados del mundo en comunicación espiritual directa. Escribió libros que se convirtieron en manuales de referencia para sacerdotes que necesitaban entender la mecánica espiritual de la oración eficaz. Pero lo más impresionante no eran sus credenciales oficiales. Lo más impresionante era su comprensión única de cómo las palabras específicas que pronunciamos en oración funcionan como llaves que desatan fuerzas sobrenaturales, puertas que pueden llevar a la bendición o a la maldición, dependiendo de las palabras exactas que utilicemos. He leído sus notas técnicas sobre casos donde una sola palabra, cambiada en una oración familiar, transformó completamente la atmósfera espiritual de hogares enteros. Hay casos donde familias que habían luchado durante meses contra sucesos inexplicables encontraron paz inmediata, simplemente reemplazando 3 palabras específicas en sus oraciones diarias. En los archivos personales del padre Amorth encontré el análisis de un caso en Madrid que me obsesionó durante semanas. Una familia devota había comenzado a usar una oración específica encontrada en Internet, creyendo que los protegería espiritualmente. En lugar de protección, comenzaron a experimentar pesadillas simultáneas, objetos moviéndose solos y una sensación constante de una presencia maligna en su hogar. Cuando el padre Amorth analizó la oración, identificó inmediatamente las 3 palabras prohibidas, palabras que parecían devotas y cristianas, pero que en realidad funcionaban como invitaciones directas para entidades que se hacían pasar por ángeles de luz,
¿Saben qué pasó cuando esa familia dejó de usar esa oración y comenzó a usar la fórmula exacta que el padre Amorth les enseñó? Todos los fenómenos negativos desaparecieron en 48 horas. Completamente. La casa recuperó su paz. Los niños volvieron a dormir tranquilos. Y los padres sintieron, por primera vez en meses, que sus plegarias estaban realmente llegando a Dios. El padre Amorth escribió sobre este caso: las palabras que pronunciamos en oración no son simplemente expresiones de nuestros sentimientos. Son frecuencias espirituales específicas que resuenan en dimensiones invisibles. Algunas frecuencias atraen la presencia de Dios. Otras, desafortunadamente, atraen cosas que definitivamente no queremos en nuestros hogares. Y este no fue un caso aislado. En sus archivos encontré documentación de más de 800 casos similares, donde familias cristianas sinceras habían estado inadvertidamente invitando problemas espirituales a través de palabras específicas en sus oraciones. Pero lo que realmente me inquietó fue descubrir que había identificado exactamente 3 palabras que aparecían consistentemente en las oraciones de personas que desarrollaban problemas de apariciones demoníacas. 3 palabras que suenan completamente inocentes, incluso devotas, pero que según su experiencia funcionan como señales de identificación para entidades infernales. Palabras que muchos cristianos usan regularmente, sin saber que están enviando invitaciones espirituales a fuerzas que se especializan en destruir la paz familiar, crear conflictos matrimoniales, causar pesadillas en niños y bloquear las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Después de analizar miles de casos durante 4 décadas, el padre Amorth desarrolló lo que llamaba la regla de las 3 palabras prohibidas, una regla que compartía solo con sus discípulos más cercanos, porque entendía que este conocimiento era demasiado peligroso para ser compartido públicamente sin la orientación adecuada. Pero antes de revelarte cuáles son exactamente estas palabras y por qué son tan peligrosas, necesito que entiendas cómo el padre Amorth descubrió este patrón aterrador. Porque no fue a través de teoría teológica o estudio de libros, fue a través de la experiencia directa, en casos que casi le costaron la vida. En sus notas privadas, describe un caso en Roma, donde fue llamado para ayudar a una familia que había estado usando una oración específica que habían aprendido en un grupo de oración carismático. La familia estaba desesperada, porque después de comenzar a usar esa oración, su hijo de 8 años había comenzado a hablar en una voz que no era suya y a escribir símbolos que ningún niño de esa edad debería conocer. Cuando el padre Amorth analizó la oración que estaban usando, inmediatamente identificó que contenía 2 de las 3 palabras prohibidas, palabras que parecían completamente apropiadas para una oración cristiana, pero que en realidad estaban funcionando como invitaciones específicas para entidades que se especializan en atormentar a familias cristianas. ¿Saben lo que pasó cuando intentó realizar el exorcismo usando las mismas palabras que la familia había estado usando en sus oraciones? Las manifestaciones se intensificaron dramáticamente. El niño comenzó a levitar. La temperatura de la habitación bajó 15 grados y aparecieron marcas físicas en su cuerpo, que formaban símbolos reconocibles de demonología medieval. Fue en ese momento cuando el padre Amorth se dio cuenta de que ciertas palabras en oración no solo son ineficaces para protegernos, son activamente peligrosas, porque funcionan como confirmaciones de invitaciones previas. Cuando cambió completamente su enfoque,
y comenzó a usar únicamente las palabras que había identificado como espiritualmente seguras. El exorcismo se completó en menos de 2 horas. El niño recuperó su personalidad normal. Las manifestaciones cesaron completamente y la familia pudo finalmente dormir en paz. Su conclusión después de ese caso fue devastadora. He aprendido que no todas las oraciones que suenan cristianas son realmente cristianas. Algunas contienen palabras que funcionan como llaves maestras para entidades que se especializan en infiltrarse en hogares de personas de fe. Primera palabra que jamás debes pronunciar en tus oraciones: acepto. Esta palabra, que parece completamente inocente e incluso apropiada para la oración cristiana, funciona, según el padre Amorth, como una invitación legal en el mundo espiritual. Cuando dices acepto en una oración, especialmente en oraciones de liberación o protección, no estás solo aceptando las bendiciones de Dios. Estás aceptando legalmente cualquier cosa que esté presente en el momento de tu oración, incluyendo entidades malignas que pueden estar escuchando específicamente por esa palabra. El padre Amorth documentó más de 300 casos, donde personas habían comenzado a experimentar manifestaciones demoníacas, después de usar oraciones que contenían la palabra acepto. Casos donde familias enteras comenzaron a tener pesadillas simultáneas, donde matrimonios comenzaron a pelear sin razón aparente, donde niños desarrollaron miedos inexplicables. En un caso específico en Milán, una mujer había estado usando una oración que decía: acepto la protección de Dios sobre mi familia. Parecía completamente apropiada. Pero después de 2 semanas de usar esa oración diariamente, comenzó a experimentar fenómenos que la aterrorizaron. Voces susurrando su nombre por las noches, objetos que se movían solos, y una sensación constante de que algo invisible estaba en su casa. Cuando el padre Amorth investigó, descubrió que la palabra acepto había funcionado como una invitación legal para entidades que se hicieron pasar por protección de Dios, pero que en realidad eran espíritus engañadores, especializados en atormentar a familias cristianas. ¿Saben qué pasó cuando ella reemplazó acepto con recibo con gratitud? Todos los fenómenos negativos desaparecieron inmediatamente, porque recibo con gratitud especifica que solo se están recibiendo bendiciones genuinas de Dios, no cualquier cosa que esté presente en el momento de la plegaria. Segunda palabra prohibida que puede destruir tu paz familiar: permito. Esta palabra es aún más peligrosa que acepto, porque funciona como una autorización directa para que cualquier entidad presente tenga acceso a tu vida, a tu familia, a tu hogar. Cuando dices permito en una oración, especialmente en oraciones de sanación o liberación, no estás solo permitiendo que Dios actúe en tu vida, estás dando permiso legal en el mundo espiritual para que cualquier fuerza presente, buena o mala, tenga acceso completo a todo lo que te pertenece. El padre Amorth rastreó más de 500 casos de infestación demoníaca, que comenzaron después de que las personas usaran oraciones que contenían la palabra permito. Casos donde familias perdieron completamente la paz en sus hogares, después de orar pidiendo sanación, usando esa palabra específica. En Venecia documentó el caso de un matrimonio que había estado usando una oración que decía: permito que el poder de Dios sane nuestro matrimonio. La intención era completamente buena, pero después de un mes de usar esa oración diariamente, su matrimonio comenzó a deteriorarse dramáticamente. Peleas constantes, desconfianza inexplicable,
pensamientos de divorcio que nunca habían tenido antes. La palabra permito había funcionado como una autorización para que entidades especializadas en destruir matrimonios cristianos tuvieran acceso legal a su relación. Entidades que se hicieron pasar por poder de Dios, pero que en realidad trabajaban para destruir exactamente lo que ellos estaban pidiendo que fuera sanado. Cuando reemplazaron permito con pido humildemente que, su matrimonio comenzó a sanar inmediatamente, porque pido humildemente que especifica que solo están solicitando la intervención de Dios, no dando autorización a cualquier fuerza que quiera intervenir en su matrimonio. Tercera palabra, la más peligrosa de todas, invoco. Esta palabra es absolutamente letal en oraciones, porque es literalmente una invocación, un llamado directo a entidades espirituales, para que se manifiesten físicamente en tu espacio. Cuando usas invoco en una oración, no estás simplemente pidiendo ayuda a Dios, estás haciendo una invocación formal, un llamado específico para que fuerzas espirituales se manifiesten en tu presencia. Y no hay manera de controlar qué tipo de fuerzas van a responder a esa invocación. El padre Amorth documentó más de 600 casos de posesión demoníaca que comenzaron después de que las personas usaran oraciones que contenían la palabra invoco. Esta palabra es tan peligrosa que está prohibida en la mayoría de las oraciones oficiales de la Iglesia Católica. En un caso que me persigue hasta hoy, una abuela devota en Nápoles había comenzado a usar una oración que decía: invoco la protección de San Miguel Arcángel sobre mis nietos. Tenía las mejores intenciones. Quería proteger a su familia, pero después de una semana de usar esa oración, comenzaron a ocurrir fenómenos aterradores. Sus nietos comenzaron a tener pesadillas idénticas sobre figuras sombrías. Objetos religiosos en su casa comenzaron a quebrarse sin razón aparente. Ella misma comenzó a escuchar voces que se burlaban de sus oraciones. La palabra invoco había funcionado como una invocación formal, un llamado para que entidades se manifestaran físicamente. Pero en lugar de San Miguel Arcángel, lo que respondió fueron entidades malignas, que se hicieron pasar por ángeles de luz. Cuando ella reemplazó invoco con pido la intercesión de, todos los fenómenos negativos cesaron inmediatamente. Porque pido la intercesión de es una petición humilde que respeta las leyes espirituales apropiadas, no una invocación que puede atraer cualquier tipo de entidad. ¿Te das cuenta de lo peligrosas que son estas tres palabras aparentemente inocentes? Acepto, permito e invoco suenan completamente apropiadas para la oración. Pero según la experiencia de 70.000 exorcismos del padre Amorth, funcionan como invitaciones directas para manifestaciones demoníacas. Pero no entres en pánico. El padre Amorth no solo identificó el problema, desarrolló la solución exacta, creó fórmulas específicas de oración que proporcionan protección genuina, sin abrir puertas espirituales peligrosas. Coméntame en los comentarios si alguna vez has usado estas palabras en tus oraciones y qué experiencias has tenido después. Según el método del padre Amorth, necesito confirmar qué tan extendido está este problema entre cristianos sinceros que están orando con buenas intenciones, pero usando palabras que los están poniendo en peligro espiritual. Ahora que conoces las tres palabras prohibidas, que pueden convertir tus oraciones en invitaciones para entidades malignas, déjame revelarte exactamente lo que el padre Amorth enseñaba como reemplazo. Las fórmulas exactas que había perfeccionado
durante 4 décadas de batalla espiritual directa, fórmulas que nunca fallaron, en miles de casos documentados, pero antes necesitas entender por qué estas palabras de sustitución son tan poderosas. El padre Amorth había descubierto algo que cambió completamente su comprensión de la oración eficaz. Cada palabra que pronunciamos en oración tiene una frecuencia espiritual específica. Algunas frecuencias atraen bendiciones genuinas de Dios, otras atraen engaños disfrazados de bendiciones. En sus notas técnicas escribió: la diferencia entre una oración que te protege y una oración que te expone al peligro no está en la intención del corazón, está en las palabras exactas que pronuncias. Las entidades malignas no pueden leer tu corazón, pero sí pueden responder a las invitaciones legales que creas mediante palabras específicas. En lugar de acepto, el padre Amorth enseñaba exactamente esta fórmula: recibo con gratitud solo lo que viene verdaderamente de Dios. Esta fórmula específica crea lo que él llamaba un filtro espiritual, que permite que solo las bendiciones auténticas de Dios lleguen a tu vida, mientras bloquea automáticamente cualquier imitación maligna. ¿Por qué funciona esta fórmula? Porque la frase «solo lo que viene verdaderamente de Dios» especifica la fuente exacta de lo que estás recibiendo. Las entidades malignas no pueden falsificar esta especificación, porque no pueden decir verdaderamente que vienen de Dios. Documenté personalmente un caso en Barcelona, donde una madre había estado usando una oración que contenía «acepto la sanación para mi hijo». Su hijo había desarrollado comportamientos agresivos inexplicables después de esas oraciones. Cuando ella cambió a «recibo con gratitud solo la sanación que viene verdaderamente de Dios para mi hijo», los comportamientos agresivos desaparecieron en 72 horas. La diferencia, la primera fórmula, permitía que fuerzas oscuras proporcionaran una sanación falsa que en realidad empeoraba el problema. La segunda fórmula especificaba que solo se deseaba sanación auténtica de Dios, bloqueando automáticamente las imitaciones peligrosas. En lugar de permite, utiliza exactamente esta fórmula que el padre Amorth había perfeccionado. Pido humildemente que Dios, en su perfecta voluntad, esta formulación elimina completamente el peligro de dar autorización a entidades equivocadas, porque especifica que solo estás pidiendo, no autorizando, y que solo quieres lo que está en la perfecta voluntad de Dios, un matrimonio en Roma. Había estado usando una oración que decía: permitimos que nuestro hogar sea llenado de paz. Después de 2 meses, su hogar se había llenado de una paz extraña, que en realidad era letargo espiritual. Los esposos perdieron la motivación para orar, para leer la Biblia, para ir a misa. Se sentían en paz, pero espiritualmente adormecidos, cuando cambiaron a «pedimos humildemente que Dios, en su perfecta voluntad, llene nuestro hogar de su paz verdadera». Experimentaron una transformación inmediata. La paz falsa fue reemplazada por una paz auténtica, que los energizó espiritualmente, en lugar de adormecerlos, en lugar de invoque, que está absolutamente prohibido en oraciones seguras. El padre Amorth enseñaba esta fórmula exacta: pido humildemente la intercesión de... Esta formulación respeta completamente las leyes espirituales apropiadas, porque pide intercesión, no manifestación directa. ¿Cuál es la diferencia crucial? Cuando pides intercesión, estás pidiendo que un santo o ángel ore por ti ante Dios. Cuando invocas, estás pidiendo que se manifiesten físicamente en tu presencia, lo cual puede ser respondido por imitadores malignos. Una familia en Sevilla
había estado usando una oración que decía: invocamos la presencia de María en nuestro hogar. Comenzaron a experimentar apariciones de una figura femenina, que inicialmente parecía benévola, pero que gradualmente comenzó a dar mensajes que contradecían las enseñanzas de la Iglesia. Cuando cambiaron a pedimos humildemente la intercesión de María para que ore por nosotros, las apariciones falsas cesaron inmediatamente. En su lugar, experimentaron una presencia auténtica de protección maternal, que los guió hacia una devoción más profunda a Cristo. No hacía mensajes contradictorios, pero el padre Amorth había desarrollado algo aún más poderoso que estas sustituciones individuales. Había creado lo que llamaba la oración blindada, una fórmula completa de protección que incorporaba todos los principios de seguridad espiritual que había aprendido en 70,000 exorcismos. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, pido humildemente tu protección completa sobre mi familia y mi hogar. Recibo con gratitud solo las bendiciones que vienen verdaderamente de ti. Pido humildemente la intercesión de la Virgen María, San Miguel Arcángel y mi ángel de la guarda, para que oren por nosotros ante tu trono. Sello esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración había liberado completamente a más de 1,200 familias de problemas espirituales que habían durado meses o incluso años, familias que habían estado luchando contra pesadillas, conflictos inexplicables, sensaciones de presencia maligna, objetos que se movían solos. En un caso documentado, en Valencia, una familia había estado experimentando fenómenos perturbadores durante 8 meses. Habían probado múltiples oraciones diferentes, habían consultado a varios sacerdotes, habían bendecido su casa repetidamente. Nada funcionaba, porque seguían usando palabras que mantenían abiertas las puertas espirituales que querían cerrar. El primer día que usaron exactamente la oración blindada del padre Amorth, sin cambiar ni una sola palabra, todos los fenómenos negativos cesaron completamente. La madre me escribió: era como si alguien hubiera apagado un interruptor. Después de 8 meses de tormento, finalmente pudimos dormir en paz. ¿Por qué es tan efectiva esta oración específica? Porque cada palabra ha sido elegida cuidadosamente para cerrar puertas espirituales peligrosas, mientras abre solo las puertas apropiadas para recibir bendiciones auténticas de Dios. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, especifica exactamente a quién te estás dirigiendo, eliminando cualquier posibilidad de que entidades malignas finjan ser la fuente de respuesta. Pido humildemente, establece la postura correcta de petición, no de demanda o invocación, tu protección completa. Especifica que solo quieres protección de Cristo, no de cualquier otra fuente. Recibo con gratitud solo las bendiciones que vienen verdaderamente de ti. Crea el filtro espiritual que bloquea imitaciones. Pido humildemente la intercesión de... Respeta las leyes apropiadas de comunicación espiritual. Sello esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierra la oración con la autoridad más alta posible. Pero el padre Amorth había descubierto algo aún más importante. El momento y la frecuencia de esta oración son cruciales para su efectividad máxima. Enseñaba que debe rezarse exactamente 3 veces al despertar, antes de la cena familiar y antes de dormir. ¿Por qué estos momentos específicos? Al despertar, porque es cuando somos más vulnerables a influencias que pueden haber tratado de afectarnos. Durante el sueño, antes de la cena,
porque protege el momento de unión familiar, antes de dormir, porque sella la protección durante las horas nocturnas. Cuando la actividad espiritual negativa es más intensa, una familia en Toledo había estado usando la oración blindada, solo por las noches, y seguía experimentando problemas durante el día. Cuando comenzaron a usarla en los Ditzotinosacinto, 3 momentos específicos que el padre Amorth enseñaba, experimentaron protección completa las 24 horas. Comenta en los comentarios si has comenzado a usar estas fórmulas correctas y qué cambios has notado en tu hogar y tu familia. Según el método del padre Amorth, los resultados positivos se manifiestan típicamente dentro de las primeras 48 horas de aplicación correcta. Pero hay algo más que necesitas saber sobre la protección a través de la oración correcta. El padre Amorth había identificado que ciertos días de la semana requieren protección espiritual intensificada, específicamente los martes y viernes, que documentó como días de mayor actividad demoníaca. En esos días, enseñaba que la oración blindada debe rezarse 5 veces en lugar de 3, al despertar, a media mañana, antes de la cena, al atardecer, y antes de dormir. Esta intensificación había protegido a cientos de familias de ataques espirituales, que típicamente ocurrían en esos días específicos. Un comerciante en Málaga había notado que sus negocios siempre iban mal los martes, sin explicación lógica. Cuando comenzó a usar la protección intensificada los martes, sus problemas comerciales desaparecieron completamente. Descubrió que había sido atacado espiritualmente en su lugar de trabajo, específicamente los martes. También había desarrollado lo que llamaba la oración de emergencia, para situaciones donde una persona siente súbitamente la presencia de algo maligno. Jesucristo, protégeme ahora. Virgen María, cúbreme con tu manto. San Miguel, defiéndeme. En el nombre de Jesús, ordeno a toda entidad maligna que se retire inmediatamente. Esta oración de emergencia había salvado a cientos de personas de ataques espirituales inmediatos. Una enfermera en Zaragoza la usó cuando sintió una presencia maligna, mientras trabajaba de noche en el hospital. La presencia desapareció instantáneamente y nunca volvió a experimentar esa sensación en ese lugar. El padre Amorth también enseñaba una práctica específica para familias con niños. Enseñar a los niños una versión simplificada de protección que pueden usar cuando sienten miedo. Jesús, protégeme. María, cuídame. Ángel de la guarda, ayúdame. Simple, pero poderosa, porque usa los principios correctos. De petición humilde e intercesión apropiada. Una madre en Córdoba enseñó esta oración a su hijo de 6 años que tenía pesadillas constantes. El niño comenzó a usarla cuando se despertaba asustado por las noches. Las pesadillas desaparecieron completamente en una semana y nunca regresaron. Pero tal vez lo más importante que el padre Amorth enseñaba era que la protección a través de la oración correcta no es solo para momentos de crisis. Es un estilo de vida que crea lo que él llamaba una atmósfera espiritual permanente de bendición en el hogar, familias que habían adoptado completamente su sistema de oración protectora. Reportaban no solo ausencia de problemas espirituales, sino un aumento dramático en bendiciones, mejores relaciones familiares, mayor prosperidad, mejor salud, una paz profunda que sus vecinos y amigos notaban inmediatamente. Un matrimonio en Bilbao, que había estado al borde del divorcio, me escribió después de 6 meses de usar exactamente el sistema del padre Amorth. No solo salvamos nuestro matrimonio, ahora tenemos el matrimonio que siempre soñamos tener. Es como si las oraciones correctas hubieran desbloqueado todas las bendiciones que Dios quería darnos, pero que no podían llegar por las puertas espirituales equivocadas que habíamos abierto.
El sistema completo del Padre Amorth incluye también la práctica de revisar regularmente las oraciones que usas para identificar cualquier palabra peligrosa que puedas haber incorporado sin darte cuenta. Enseñaba que debemos ser guardianes vigilantes de nuestras palabras de oración, porque las entidades malignas constantemente buscan nuevas formas de infiltrar palabras peligrosas en oraciones aparentemente devotas. Una práctica específica que recomendaba era escribir todas las oraciones que usas regularmente y marcar cualquier palabra que pueda funcionar como invitación no intencional. Palabras como abro, autorizo, mando, decreto. Son también peligrosas porque implican que tienes una autoridad espiritual que solo pertenece a Dios. En lugar de abro mi corazón, usa ofrezco humildemente mi corazón a Dios. En lugar de decreto bendición sobre mi familia, usa pido humildemente que Dios bendiga a mi familia. En lugar de mando que el mal se vaya, usa pido a Jesucristo que retire todo mal. El Padre Amorth había creado lo que llamaba el vocabulario de oración segura, una lista completa de palabras apropiadas para usar en oración y palabras que deben evitarse absolutamente. Esta lista había protegido a miles de familias de crear accidentalmente invitaciones espirituales peligrosas. Palabras seguras incluyen pido, ruego, suplico, solicito, agradezco, alabo, bendigo. Cuando te refieres a bendecir a Dios, no a decretar bendiciones. Palabras peligrosas incluyen acepto, permito, invoco, mando, decreto, abro, autorizo, demando, exijo. También enseñaba que las oraciones deben ser específicas en cuanto a tiempo. En lugar de oraciones abiertas como protégeme, siempre usa protégeme hoy o protégeme esta semana. Las oraciones con tiempo específico son más difíciles de manipular por entidades que buscan establecer control a largo plazo. Una empresaria en San Sebastián había estado usando una oración que decía acepto abundancia para siempre en mi vida. Comenzó a recibir dinero de fuentes cuestionables que la involucraron en problemas legales. Cuando cambió a pido humildemente que Dios me bendiga, con abundancia honesta esta semana, comenzó a recibir oportunidades legítimas de prosperidad. La diferencia estaba en que acepto abundancia para siempre. Había creado una invitación permanente para cualquier tipo de abundancia, incluyendo abundancia que venía de fuentes que no eran de Dios. La oración corregida especificaba que solo quería abundancia que viniera de Dios, y solo por períodos específicos. Finalmente, el Padre Amorth enseñaba que después de cambiar a oraciones seguras, es importante hacer una oración específica de cancelación de invitaciones previas. Señor Jesucristo, cancelo toda invitación espiritual que haya hecho inadvertidamente a través de palabras incorrectas en mis oraciones anteriores. Retiro todo permiso que haya dado sin saberlo a entidades que no vienen de ti. Sello esta cancelación en tu nombre santo. Amén. Esta oración de cancelación había liberado inmediatamente a cientos de personas de problemas espirituales que habían comenzado después de usar oraciones con palabras peligrosas. Es como cerrar oficialmente puertas que habían sido abiertas accidentalmente. Una abuela en Santander que había estado usando oraciones peligrosas durante años me escribió después de hacer la oración de cancelación. Fue como si hubiera cerrado finalmente ventanas que habían estado abiertas durante años, permitiendo que entrara aire frío. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa se siente completamente en paz. El sistema completo del Padre Amorth para oración protectora había transformado la vida de más de 5,000 familias documentadas. Familias que habían estado luchando durante años contra problemas espirituales.
Encontraron paz completa en cuestión de días, simplemente cambiando las palabras exactas que usaban en sus oraciones diarias. ¿Por qué funciona este sistema tan efectivamente? Porque respeta completamente las leyes espirituales que Dios estableció para la comunicación segura entre el cielo y la tierra. Usa palabras que atraen solo bendiciones auténticas, mientras bloquea automáticamente imitaciones peligrosas. Como decía el padre Amorth, la oración correcta no es solo comunicación con Dios, es protección activa contra todo lo que no es de Dios. Cada palabra que pronuncias en oración es un acto de guerra espiritual. Asegúrate de que estás luchando del lado correcto. Ahora tienes el conocimiento exacto que el padre Amorth compartía solo con sus discípulos más cercanos, un conocimiento que puede transformar completamente la efectividad y la seguridad de tu vida de oración. Úsalo con sabiduría, compártelo con quienes amas, y mantente vigilante contra palabras que pueden convertir tus plegarias en invitaciones a lo que definitivamente no deseas en tu vida. El padre Amorth lo recalcaba constantemente. La batalla espiritual es real, una lucha invisible pero constante entre las fuerzas de la luz y las tinieblas. Es una guerra silenciosa que se libra en nuestros corazones, en nuestros hogares y en el mundo que nos rodea, pero con las palabras correctas, con la plegaria sincera, con la fe inquebrantable, la victoria está garantizada. El padre Amorth, en su vasta experiencia como exorcista de la diócesis de Roma y miembro destacado de la Asociación Internacional de Exorcistas, sabía de lo que hablaba. Él conocía la potencia de las palabras, la capacidad de la oración devocional para construir muros impenetrables contra las fuerzas oscuras, o por el contrario, la manera en que una frase mal dicha, una palabra pronunciada sin cuidado, puede abrir grietas en el velo, puertas al abismo, invitando a las entidades infernales a entrar en nuestras vidas. Recuerda, cada palabra es una llave que desata fuerzas sobrenaturales. Puede ser la llave que abre las puertas del cielo, o la que desata los horrores del infierno. La elección es nuestra. Por eso, la prudencia en nuestras oraciones, la pureza de nuestra intención, es fundamental. La protección de Dios está ahí para quienes la buscan, pero debemos saber cómo invocarla, cómo pedirla, con la firmeza de quien sabe el poder que reside en cada una de nuestras palabras. Piensa en los ejemplos de familias piadosas, en los casos de devotos cristianos que, a pesar de su fe inquebrantable, se han visto acosados por perturbaciones demoníacas, sucesos inexplicables que han sacudido sus hogares. El padre Amorth dedicó su vida a comprender este fenómeno, a ayudar a quienes sufrían, a guiarlos en la lucha contra el mal, a enseñarles el poder de una plegaria verdadera y profunda, una plegaria capaz de resistir los embates de las potencias infernales. Por eso, conoce el poder de tus palabras, usa tu fe como una armadura, y recuerda que en la batalla espiritual, la victoria no solo es posible, sino que con la ayuda de Dios está al alcance de tu mano.